autoestima en ese momento bastante marcados y estaba en el baño de mi casa. Yo sé que me había hecho un desastre en las cejas y todo lo que sé. Y estaba viéndome en el espejo tratando de arreglar el desastre que me había hecho en las cejas. Tenía como 12 años. Y en ese momento sentí que algo en lo profundo de mi corazón me preguntó si yo quería servirle o si me quería ir al mundo. Eso yo llevaba que yo no era un varón y que mi papá, esa era mi mentira, o sea, era como lo que digamos que el diablo utilizaba para herirme muchísimo en cuanto a mi identidad y en cuanto a mi sexo. El mismo temor, yo era una persona con muchísimos ataques de pánico y de ansiedad, manejaba muchísima ansiedad y yo no dormía, o sea, eran muy pocas las noches que yo dormía. Y yo tenía un mentol, o sea, eso fue la primera cosa que me quitó el Señor fue ese mentol. Yo olía a señora mayor todos los días de mi vida. Hola, nosotros somos Mujeres Reales. Quien les habla, Carelis Ropero, Carolina Ropero, Fabi Castillo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Comenzamos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablarles sobre un tema que marcó nuestra vida, que fue cómo Dios nos encontró. Queremos hablar desde nuestra parte más humana y desde nuestra parte más real, sin perfeccionismo, sino desde nuestras heridas para que nos podamos entender. Vamos a empezar por hablar desde cómo éramos antes de conocer a Dios. Yo, Carolina, antes de conocer a Dios era una mujer muy herida por situaciones que viví en mi infancia y algunas en mi adolescencia. Entonces yo vivía tras una careta de yo soy la más fuerte, a mí los hombres no me van a volver a jorobar mi vida y tuve muchos novios. Porque eres demasiado bella, mami. Obviamente. Tuve muchos novios porque cuando yo empezaba a sentir algo más allá o algo especial por uno de ellos, yo lo dejaba. Porque me da el compromiso. Yo sentí en mi infancia que a mí me dejaron. Entonces, a mí no me lo iban a volver a hacer. Y yo vivía como saltando de una relación a otra, no me daba el permiso de disfrutar a plenitud porque a mí no me iban a volver a herir. Hasta que conocí a alguien. Te conocí. Conocí a alguien que decidí adentrarme por completo a esa relación, enamorarme, y fue un desastre. Sí, fue un desastre. Lo certifico. En mi caso, era una mujer muy herida y muy insegura. Una mujer que no se escogía. Y estuve sola por muchísimo tiempo, a pesar de que fue bueno porque disfruté mi soltería, fue muy bueno, fue un tiempo para mí. Siempre tenía mi mente en lo que no tengo, en lo que no vivo y en lo que pudiese. Tenía demasiados temores, muchísimos temores. No creía en mí, para nada. A pesar de ello, pues yo considero que por mi temperamento, aunque tenía miedo, siempre iba a abrazar o a tomar las cosas que yo quería. Caminaba hacia los lugares donde yo sentía que tenía que ir o que quería ir. Pero con mucho temor, o sea, mi vida era oscura, era gris. Todas las mañanas cuando me levantaba tenía miedo a morirme. Siempre pensaba que tenía muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos catastróficos. O sea, todo era gris en mi vida. Hasta que conocí al Señor. Hasta que mi esposo me presentó al Señor de una manera muy cómica, pero eso lo contamos más adelante. Y también, igual que mi hermana, Caro, es mi hermana, aunque ella sea rubia y yo morena, somos hermanas, para los que no nos conocen. También tenía miedo al compromiso. De hecho, antes de mi esposo, tuve como 3, 4 novios de relación, como 2 novios de relaciones formales, y a los 4 meses yo los terminaba porque necesitaba huir, tenía miedo al compromiso, miedo a meterme profundo también. Bueno, en mi caso, yo siento que Dios encontró a mi familia desde que era muy pequeña y bueno, la situación de mi casa fue bastante compleja.
ya que mi papá y mi mamá se conocieron desde muy jóvenes y en medio de esa relación, obviamente ellos comenzaron a formalizar su familia y toda la cuestión, nací yo, todo el cuento, pero cuando estaba por nacer mi hermano, mi papá le fue infiel a mi mamá con la vecina al lado de nuestra casa y eso fue un momento muy duro para ella porque ella tuvo que darse cuenta que tal vez sus expectativas y las cosas que de alguna forma había soñado ya no iban a ser. Y fue un momento muy duro para ella porque, bueno, mi papá prácticamente lo era todo. Era su primer novio, su primera relación como formal, además que era el esposo y el papá de sus hijos y todas estas cuestiones. Y siento que fue un momento muy desolador para ella. Y eso hizo que mi casa se convirtiera en un infierno. O sea, mis papás peleaban todos los días. Tuve que crecer con la idea de que mi papá, bueno, se iba siempre con la vecina al lado, ver a mi mamá llorar, se agarraban a golpes, o sea, era un tema súper complicado. Y en medio de eso mi mamá empezó a tener muchos pensamientos complicados. Y en una de esas cosas creo que es uno de los testimonios más hermosos. O sea, hoy en día que estoy más grande lo veo y siento que es como la forma en la que el amor de Dios se hizo presente, ¿no? Porque ella estaba en un proceso muy depresivo y tenía pensamientos de que quería quemar la casa con mi hermano, conmigo y con ella adentro. O sea, siento que era su poca capacidad de afrontar la vida lo que la estaba llevando como a ese punto límite. Y en medio de esa situación, ella empezó a planificarlo. O sea, era un plan que se iba a llevar a cabo. Una de mis tías lo soñó con que mi mamá iba a hacer eso. Y ella fue ese mismo día corriendo a una iglesia que quedaba cerca de su casa para que por favor oraran por mi mamá. Y casualmente en la iglesia estaban haciendo un ayuno, esa gente oró por mi mamá y mi mamá cuenta que efectivamente como que esos pensamientos comenzaron a disiparse. Y luego personas de esa iglesia enviaron como personas a que fueran a predicarle a mi mamá, a hablarle de Dios, pero mi mamá estaba súper renuente a la idea de la iglesia, de Dios, de la religión y todas esas cosas. Pero bueno, una vez ella llegó a la iglesia, siento que no hubo vuelta atrás, o sea, ella encontró en el Señor todo lo que de alguna forma necesitaba. Y por ende yo entré en ese paquete. O sea, no fue como una decisión que yo tomé, sino que bueno, simplemente empecé a ir a la iglesia y de alguna forma crecí ahí también. Creo que Dios me encuentra cuando ya tenía 12 años. Y siento que fue de la forma más absurda del mundo. O sea, no fue nada como... Porque bueno, yo estaba viviendo como varios estragos de la situación de mis papás. Era una persona muy rebelde, era una persona súper contestona, tenía mucho resentimiento hacia mi papá. Sobreprotegía emocionalmente a mi mamá, entonces yo era la que hablaba con mi papá, la que de alguna forma sostenía emocionalmente a la casa. Wow. Y eso había hecho ya muchos estragos en mi corazón, además de que tenía un tema con el sobrepeso y la comida, porque en mi casa nos enseñaron a resolver los problemas y los conflictos emocionales con la alimentación, con la comida. Era un método de compensación. Entonces ya había muchas cosas que estaban pasando en mi vida en ese preciso momento. Y recuerdo que yo ya tenía como problemas de autoestima en ese momento bastante marcados y estaba en el baño de mi casa. Yo sé que me había hecho un desastre en las cejas, es todo lo que sé. Y estaba viéndome en el espejo tratando de arreglar el desastre que me había hecho en las cejas. Tenía como 12 años. Y en ese momento sentí que algo en lo profundo de mi corazón me preguntó si yo quería servirle o si me quería ir al mundo. Obviamente, entiendo que la pregunta era como para que yo en ese momento pudiera entender lo que de alguna forma me estaban preguntando. Y para mí fue como... Bueno, ya estaba en la iglesia todo este tiempo, realmente es como, ay sí, yo te quiero servir. Pero mi respuesta fue como, ay sí, cualquier vaina, ¿sabes? Ya. Exacto. Lo que nunca pensé es que esa decisión en ese baño, en ese contexto tan extraño, literalmente iba a cambiar el rumbo de mi vida en todos los aspectos. O sea, nunca pensé la magnitud de esa conversación y de esa respuesta. O sea, cómo iba a ser como... Un antes y un después. Un antes y un después, sí. Qué genial. Bueno, yo tenía muchas luchas internas porque me sentía abandonada, me sentía insegura, me sentía sola. Nosotros siempre estuvimos rodeados de muchas personas, sin embargo yo me sentía sola. Incluso llegué a sentirme perdida y desconectada. Yo varias veces quise intentar quitarme la vida, solo que siempre había como algo en mi corazón que me decía que no tenía que hacerlo, que había algo más. Por supuesto, en ese momento yo no entendía porque, o sea, yo estaba muy pequeña y todavía no había como conocido al Señor totalmente o no me lo habían presentado, digamos. Exacto.
Y siempre que quería atentar contra mi vida, llamaba a mis hermanas, llamaba a mi mamá, lloraba y le decía, me vienen estos pensamientos a mi mente y no sé cómo hacerlo. Recuerdo que fue un momento complicado, pero, o sea, pude después, pero con la ayuda de ellas y porque el Señor siempre estuvo allí, aunque yo Siempre no lo estuvo. veía. En medio de todo ese proceso de luchar, de buscar una identidad, porque no sabía quién era, mis estándares de quién debía ser venían por la competencia o por lo que veía o por lo que me inculcaban, por una perfección que era difícil para mí llevar porque no soy perfecta, porque soy humana. Sí. Bueno, en esa relación que les comenté, cuando terminé con esa relación pasé por un proceso de depresión complicado, me medicaron, pero yo nunca quise medicarme porque aún en mi madurez y en mi falta de conocimiento yo sabía que eso no era bueno para mí. Entonces, mis hermanas ya iban a una congregación, tenían un discipulado bellísimo con un discipulador que amamos, que si lo ves, Miguel, te amamos, Miguel todavía te Quispe. amo. Con un discipulador que amamos, me acuerdo que fue un jueves y cuando fui allá, él no me conocía y él me dijo, el Señor te está esperando. Y yo dije, y me dijo otras cosas sobre el proceso que yo estaba pasando de depresión y porque me sentía, claro, mi papá siempre nos dijo y le dijo a mi mamá en el momento que ellos se divorciaron que él quería un varón, que él quería un varón, que él quería un varón. Y yo llevaba sobre mi peso, que yo fui la última que pudo tener mi mamá porque después de eso la tuvieron que ligar, fue su cuarta cesárea, más bien fue mucho. Y sobre mi peso yo llevaba que yo no era un varón y que mi papá, esa era mi mentira, o sea, era como lo que digamos que el diablo utilizaba para herirme muchísimo en cuanto a mi identidad y en cuanto a mi sexo. Yo siempre decía, mi papá se fue porque yo no era un varón. Y cuando esta otra persona se fue, porque él no me terminó, él simplemente se fue y yo no supe más nada de él, yo decía, viste, yo tenía que haber sido varón, porque si yo fuera un varón, yo dejo y a mí no me dejan, y entre todo eso. Y en toda esa depresión y todo eso que yo tenía, fui a donde les dije con el discipulador de ellas, y fue un momento bellísimo. Después yo dije, el domingo quiero ir a la iglesia, y fui, y el pastor en plena prédica así, me vio y me dijo, Dios te estaba esperando y Dios tiene cosas bellas para ti y Dios no te va a dejar. Y yo dije, wow, entendí que Dios siempre estuvo para mí. Ahí fue como, necesito estar aquí, necesito conocer a ese Dios de que ese hombre habla, necesito conocer a ese Dios de que mis hermanas hablan, porque mis hermanas llevaban 6 meses en la congre. Yo no había ido más porque el novio que yo tenía le fastidiaba ir a la congregación, aunque él también tenía un llamado del Señor, sí. Pero en ese momento a él le fastidiaba, entonces para él los domingos siempre había como otro plan. Y me desviaba de el yo ir a la iglesia. Cuando nosotros terminamos, que yo quedo en esa depresión, fue que yo decido ir a la iglesia y en ese día yo dije, aquí hay algo más, porque ese hombre que está ahí no me conoce. Yo también amo a ese pastor todavía, gracias Pastor Jaime por dejarte usar por el Señor, y eso fue como un antes y un después. Yo dije, Dios sí existe porque ese hombre no me conoce y como él sabe que tengo una herida de abandono en mi corazón. Y bueno, así fue como el Señor me encontró. Yo me estoy enterando de su parte. No lo había escuchado, qué bello. Casi lloro también. Pero bueno. ¿Cómo el Señor te encontró? Mira, yo, como les había comentado, era una mujer que tenía una autoestima muy baja. Tenía una autoestima súper baja. Recuerdo que yo tenía 10 kilos más de lo que tengo ahorita. Era rellenita porque también usé la comida como un mecanismo de defensa. Ojo, a mí me encanta comer, me fascina. Es una de las cosas que más amo. Una de las cosas que más disfruto hacer en esta vida es comer.
Pero en ese momento y en el contexto que nosotros tuvimos en nuestra infancia, la comida fue un refugio. Entonces comía muchísimo y en todos lados siempre me esperaban con comida. Estuve en sobrepeso, o sea, tenía 12 kilos más de lo que en el peso que estoy ahora. Y adicional a ello, tenía los dientes deformados porque chupaba dedo. El dedo también fue un refugio, o sea, era un lugar seguro para mí. Entonces, claro, entre muchas cosas, había bastante cosas complicadas. Detalles. La adolescencia, todas las cosas. Tenía autoestima muy baja, muy baja. Yo sentía que nunca me escogían, no me escogía la gente, no me escogía los hombres. O sea, era un momento difícil. Mis hermanas siempre fueron muy bellas. Y la gente siempre me comparaba mucho y decía, ay, la más fea es ella, ¿sabes? O sea, había gente que le parecía que yo tenía una cara muy linda, pero en un contexto general o en un ser completo, siempre había un punto de comparación chimbo. O sea, siempre es la más fea, ay, qué bonita sus hermanas, X. Había una gente que sí, una gente que no, pero sí fueron cosas que me marcaron. Eso fue algo que, o sea, que me acompañó por muchísimo tiempo, la autoestima baja. Sí, recuerdo que yo lo hablaba muchísimo con mi mamá lo sufría conmigo, lo abrazaba, lo lloraba, me llevó a psicólogos, el psicólogo se reía y me decía, hija, descríbeme cosas feas que tengas en ti, y yo todo lo veía feo. O sea, de verdad, fue un proceso difícil el hecho de escogerme y de abrazarme y de amarme, porque yo me sentía el patito feo, y así estuve por años y años y años en mi vida. Entre otras cosas que me acompañaron en este tiempo antes de conocer al Señor. Otra cosa fue el temor. Yo era una persona sumamente temerosa. Ahora, analizándolo, me doy cuenta que fue un temor que aprendí. Y fue un temor que me colocaron, ¿sabes? Porque siempre me decían, tú eres la más débil, o tú eres la que tienes miedo. Y me decían, ahí viene la cobarde, la que no duerme sola, la que tiene miedo a la oscuridad. O sea, siempre me dijeron, tú eres la miedosa. Me señalaron y me colocaron literalmente. Una amiga me decía en estos días, me hablaba de las vestiduras del Señor. Esa gente me vistió de miedo, o sea, de verdad. Mi familia me vistió de miedo. Y que de por sí, generacionalmente, mi familia tiene muchos temores. Tiene temor a la muerte, tiene temor a los muertos. O sea, en mi familia el contexto de si se moría alguien era bastante complicado. Sentían que el muerto te podía llevar, que el muerto tenía poder para arrebatar tu vida cuando era mentira. Ir a un funeral para mí era una cosa abrumadora. O sea, en un funeral nosotros ni siquiera teníamos el permiso de movernos, porque el muerto te podía llevar, no podías agarrar una flor, no podías ver al muerto con el ojo doblado. O sea, era una cosa loca. Entonces, entre la autoestima baja y los temores, eso me tenía totalmente, o sea, me tenían en una cárcel. Yo literalmente estaba en una cárcel. Yo siento que Dios abrió la puerta y me dijo, eres libre. Y ahí empezó el proceso de yo salir, porque después que estás en la cárcel, salir también es complicado, porque es algo nuevo. Entonces, nada, conozco a mi esposo, nos hicimos novios, y antes de conocer al Señor comenzamos a vivir juntos. Y él se da cuenta de mis temores y de mis luchas. Y en medio de conversaciones yo le decía que yo soñaba, cada vez que se moría una persona, yo soñaba que esa persona, en el sueño me decía, te toca a ti, vengo a buscarte. O sea, yo no dormía. Entonces ese día para mí, o sea, yo abría los ojos y decía, hoy es el día que me voy a morir. No quería salir a la universidad, no quería salir a hacer nada, porque yo decía que cualquier cosa el muerto te iba a llevar mal hecha, o sea, ya ese era el día que me iba a morir. O sea, una locura, de verdad que era una locura. Entonces mi esposo lo escucha en medio de las conversaciones, y él me empieza a hablar de Cristo. Me empieza a hablar del Señor, me dice como que, ¿qué? No, el único que tiene el poder y la potestad de darte y de quitarte la vida es Dios. Y solamente eso voló, me estalló en la mente y dije, ok, o sea, los muertos no pueden llevarme. Que no, bella. Y allí empecé, o sea, solamente esa parte que para mí fue un antes y un después en mi vida también, esa frase, despertó en mí una sed por conocer más.
Entonces ya se volvió más intencional las conversaciones con mi esposo referente a Dios y las cosas que él me decía. En medio de nuestra convivencia fuera del Señor, porque él en ese momento, aunque conocía de Cristo y fue criado en el Evangelio, él no había conocido, no había tenido un encuentro con Dios. Porque una cosa es crecer y otra cosa es en el Evangelio y otra cosa es tener tu encuentro con Dios. Pero él tenía mucho conocimiento de la palabra y de muchas cosas que su mamá le decía y que escuchaba en la iglesia, y fue muy bueno. Y él comenzó a hablarme de Dios, comenzó a discipularme. Él fue mi primer discipulador totalmente. Y recuerdo que en las noches que yo no podía dormir, porque eso era otras cosas, el mismo temor, yo era una persona con muchísimos ataques de pánico y de ansiedad, manejaba muchísima ansiedad y yo no dormía, o sea, eran muy pocas las noches que yo dormía. Y yo tenía un mentol. O sea, eso fue la primera cosa que me quitó el Señor, fue ese mentol. Yo olía a señora mayor todos los días de mi vida. Mi mamá me compraba un mentolcito azul y yo me daba muchísima neurita intercostal, o sea, se me inflamaban demasiado los nervios y yo siempre estaba contraída. Entonces, cuando iba a dormir, yo agarraba mi respectivo poquitico de mentol. Pero era un tarro, no era un tarro. No era Vaporub, porque era un tarro. Era un pote de gel azul mentolado. El mentolado se llamaba. Y yo agarraba mi respectivo poquitico y me echaba en el pecho. Y eso era lo que yo sentía que me aliviaba. Cuando yo comienzo a vivir con Dani me dice, mi viejita, ya viene mi viejita, ¿no? Porque era todas las noches mi respectivo mentol. Él empieza a hablarme y me dice, mira, vamos a comenzar a orar en las noches. Cada vez que yo me paraba abrumada, él oraba por mí y la paz de Dios que me abrazaba era tan descomunal. Y yo le decía, quiero más, dame más de Dios, ¿qué más puedo saber? Y ahí él llama a una tía y le dice, mi esposa, mi futura esposa, Kare quiere conocer al Señor. Y bueno, la tía de Dani me lleva a una primera iglesia. En esa iglesia conocí al Señor, o sea, acepté a Dios por primera vez y ahí me enamoré. Yo me abracé de Dios allí y más nada me movió. O sea, de verdad que yo abracé demasiado al Señor allí y empezó mi recorrido fui a otra iglesia, conocí a este discipulador. Este discipulador, Dios lo mandó para abrazarnos y vivimos 2 años de discipulado increíbles donde conocimos un Dios sobrenatural y donde aprendimos qué es orar, qué es tener una intimidad con el Señor y qué es profundizar en una relación con el Señor. Yo creo que los tesoros más hermosos que me regaló Miguel Quispe esto es tener una relación personal con el Señor, esto es orar, esto es leer la Biblia y esto es tu forma de conectarte con el Señor. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de conocer al Señor. Y para mí, tener una relación personal con Él y una búsqueda personal con Él ha sido mi mayor tesoro. Qué loco, me encanta. ¿Y qué digo yo? Sí, en tu vida. Me parece. Ok, ¿qué cambió en mi vida después de ese encuentro? Bueno, como les dije, yo me encontré con Dios en el baño de mi casa, en una conversación ahí un poco turbulenta. Y fue muy loco porque yo menosprecié mucho esa conversación. Para mí fue como, bueno, cualquier cosa, ¿sabes? Igualito era como estoy en la iglesia, pero no es como que se me haga tan difícil. Yo me la pasaba corriendo todos los domingos en la iglesia, ¿sabes? Exacto, igual que mis hijas. Pero genuinamente esa conversación sí cambió muchas cosas en mi corazón. O sea, siento que fue justo lo que Dios necesitaba para comenzar a trabajar en mi corazón. Porque al final no fue como invasivo, no es como que, ay, bueno, yo llego aquí, ya tú has estado toda tu vida aquí en esta broma, ¿qué más? No, para Dios fue sumamente importante decirme, hey, yo quiero saber si tú realmente quieres seguirme o quieres irte y vivir una vida diferente, no sé. Exacto. Y fue genial porque, bueno, Dios comenzó a trabajar muchas cosas y una de las cosas que Dios comenzó a trabajar en ese momento en mi vida era el rencor que tenía hacia mi papá. Yo me acuerdo que yo comencé a ir a la iglesia, comencé a servir un poco más intencionalmente. Una de las cosas que aprendí en ese lugar, me acuerdo que éramos como varios chamos que habíamos crecido en la iglesia porque, bueno, sus papás eran pastores, fulanita servía, no sé qué, y crecimos todos como en una comunidad y siempre había un tema de competencia, ¿no? Como de competencia de, bueno, había una chama que tenía 12 años y tenía un don de lenguas, mano, y yo le tenía una rabia a esa carajita. Sí, porque yo quiero ese don, yo quiero ese don.
Yo quiero hablar en lengua y que la gente diga, wow, fulanita habla en lengua. O sea, y yo me acuerdo que ahí fue donde comencé a entrar al baño de mi casa a orar con Dios. Y yo me metía en ese baño y le decía, Dios, yo no voy a salir de este baño hasta que tú no... Porque pasó la chamita, hablaba en lengua y Dios le hablaba, chama. Claro, No. porque hablaba en lengua y O sea, la bicha interpretaba. era el papá de los helados de los cristianos jóvenes. Porque Hablaba era en el lengua y papá la de los interpretaba. helados. Y yo me metía en ese baño a pelear con Dios. Siempre peleaba con Dios, pero en este tiempo era un poco más de un tema de estatus, pues. Yo, mira, yo no me a salir de este baño hasta que tú no me hables. Man, y Dios no me decía ni pío. Yo, pero qué fuerte, este se hace de rogar. Y entonces después era con el tema del don de lengua. Yo voy a estar en este baño y comenzaba yo así, bueno, yo voy a orar por el don de lengua y nunca lo desarrollé, no lo tengo, me imagino. No tienes, exacto. Y me da mucha risa, porque igual en medio de eso yo iba y le decía mis frustraciones. Era como, vale, tú de pana no me vas a dar un don de lengua, no me vas a dar la oportunidad de escucharte audiblemente, porque al final era como las conversaciones que teníamos, fulanita de tal, Dios le habla audiblemente. Y eso me daba mucha rabia. Pero tiempo después me di cuenta que efectivamente Dios sí escuchó mi oración, porque para mí era demasiado fácil entender lo que Dios me estaba diciendo, aunque nunca me ha hablado audiblemente. Mi corazón sabe cuando Dios me está jalando las orejas, cuando me está pidiendo algo, cuando me está metiendo un coquito, yo lo sé. Y en ese momento me pasó así. Era tanto mi intencionalidad en poder desarrollar un don, en poder tener algo que yo pudiera decir, mira, tengo la chapa del cielo, tengo a Dios agarrado de la chiva, que al final Dios usó esa intencionalidad para comenzar a trabajar en mi corazón. Y efectivamente en medio de ese baño, porque al final vivíamos en un apartamento muy chiquito, el único lugar que tenía para orar era el baño, en ese baño Dios comenzó a hacer cosas demasiado locas en mi corazón. O sea, era una cosa demasiado loca y yo disfrutaba estar en ese baño hablando con Dios de cualquier vaina y escuchando a mi hermano atrás en la puerta, ábreme que me estoy orinando. No me importaba. Me toca bañarme. Y efectivamente Dios comenzó a cultivar muchas cosas en mi corazón en ese momento. Recuerdo que cuando Dios empieza a trabajar el tema del rencor que tenía hacia mi papá fue porque yo tenía una discipuladora, y de paso era así rockstar. Ella se fue de la iglesia y yo la amaba mucho. O sea, siento que fue una mujer que me enseñó mucho de Dios y mucho de una perspectiva muy distinta a las personas con las que de alguna forma había crecido. Ella tenía una perspectiva de Dios de otro planeta, siento que todavía la tiene. Ella se va de la iglesia y ella empieza a asistir a una congregación. Y recuerdo que ellos hacen un encuentro y ella me invita a ese encuentro. Mi mamá nunca fue de peos, mi mamá es una mujer muy sabia y siempre fue como, mami, donde tú puedas encontrarte con Dios, ve. Siempre fue así, entonces fue como, mira, si tú te quieres ir para ese congreso, para lo que sea, vaya. Y yo me fui. Recuerdo que en ese lugar yo entro, o sea, me acuerdo que habían pastores que eran muy aburridos predicando. Y había uno en el que yo me dormí en su predicación, fue como, me dormí. No pude soportarlo. Y después llegó una predicadora de aquí de Caracas que ella estaba hablando, o sea, ella empezó a hablar de su proceso de sanidad, porque bueno, su papá la había abusado, había sido violada muchas veces y muchas cosas así, comenzó a hablar de Dios. Y yo me acuerdo que esa mujer comenzó a hablar y algo dentro de mí se quebró tan horrible que yo pasé toda su predicación llorando. Para mí era muy loco porque yo no había pasado sus mismos procesos, pero era una cosa demasiado loca. Y yo lloré toda esa predicación así por mar tendido. Recuerdo que me sacaron, oraron por mí, no sé qué. Esta también fue abusada. De pana, o sea, era una cosa muy loca. Y recuerdo que cuando ya había pasado todo, que voy entrando otra vez como al lugar donde hacían las actividades y eso, el pastor que había predicado, que me había dado burda de sueño, me agarra y yo dije, ay, este me va a regañar porque me dio que me dormí. Y él se me acerca y me dice, mira, yo te vi llorando en la predicación y quiero saber, o sea, ¿por qué llorabas? Y yo comencé a explicarle más o menos el contexto de mi casa, porque efectivamente en ese momento sabía que Dios estaba empezando a trabajar el tema de la falta de perdón en mi corazón. Y él me dijo, wow. O sea, para él fue como, wow, esto está increíble y quiero decirte que efectivamente Dios te trajo a este lugar para sanar tu corazón, porque el resentimiento que tienes es tan grande que si sigues permaneciendo con él te vas a morir. Wow. Y para mí fue como muy choqueante porque fue como, efectivamente yo siento que tengo una facilidad, se lo entrego al Señor siempre, ¿no? Pero tengo mucha facilidad para enyucarme y quedarme ahí, bueno, sembrar en la tierra haciendo yuca, ¿no? Y en ese momento siento que para mí fue como Dios abrirme los ojos y darme cuenta de que efectivamente estaba comenzando a trabajar en cosas que eran muy dolorosas. Y siento que una de las cosas también muy locas que me pasó es que después de ese encuentro yo llegué a mi casa y tuve una discusión muy fuerte con mi papá. Nos agarramos así, pero yo le dije, él me dijo, nos dijimos, de paso yo siempre había sido como
muy libre, entonces había cosas que a él no le parecían. Y entonces nada, nos agarramos en medio de esa discusión y yo entré al baño, que al final era como mi lugar donde yo me encontraba con Dios, y me acuerdo que empecé a gritar que lo odiaba. Yo lo odio, lo odio, lo odio. Y fue muy loco porque en ese momento, en ese baño... Que odiabas a tu papá. Sí, Ok. me acuerdo que yo caí postrada en mis rodillas. Yo ni siquiera sabía si mis papás estaban escuchando, porque les digo, era un apartamento muy pequeño. Y recuerdo que en ese momento cuando yo caí de rodillas, Dios comenzó a decirme, tú genuinamente lo amas. Y quiero que empieces a decir que lo amas. Y yo me acuerdo que yo comencé a decir que lo amaba, que lo amaba, que lo amaba, que lo amaba. Y era una cosa demasiado profunda que Dios estaba haciendo en mi corazón, que yo me acuerdo que yo sentía que me estaban arrancando algo del estómago. Era demasiado doloroso. Y después de eso, Dios comenzó como a darme muchas más cosas y muchas más herramientas para amar y orar por mi papá. Porque al final de cosas, Dios siempre me decía como, es tu falta de perdón la piedra de tropiezo que no permite que Él se encuentre conmigo. Wow. Por eso tengo que sanar tu corazón. Y eran cosas demasiado profundas. En medio de esa situación, obviamente yo siento que me enamoré de Dios y que hicimos una amistad y una relación que me acompaña hasta hoy. O sea, es como ese lugar seguro que nunca quieres dejar, ¿sabes? Totalmente. Y que al final no hay nada ni nadie que se compare a lo que Él hace y produce en nuestro corazón. Y creo que para mí eso fue como, yo no quiero irme de aquí. Y fue muy loco porque conocí muchas personas que en medio de su adolescencia como que se volvían locas y tal. Y para mí era como, mi relación con Dios ha sido y siempre ha sido como tan importante que era para mí todo. Desde mis temores, mis luchas y mis cosas siempre eran como, estaban puestas delante del Señor. Era como, mira, yo, no sé, me encanta One Direction, pero en la iglesia me dice que no escucho música secular, ¿cómo hago? Y era demasiado increíble ver a Dios en medio de eso también, porque es eso, ¿sabes? Al final se convirtió en los papás que no pude tener. Al final Dios terminó llenando vacíos que mis papás no tenían las capacidades para llenar. Y me permitió tener una vida que pude disfrutar, ¿no? Y me acompañó como a lo largo de toda mi adolescencia. No me acuerdo de la otra pregunta. Sí. Bueno, después que tuve ese encuentro con el Señor, como ya Fabi contó, le pongo yo. Yo me quedé porque eso era todo lo que yo necesitaba. Por supuesto, en ese tiempo yo no le di ese nombre, ahorita lo puedo entender, pero en ese momento yo sentía como que algo llenaba en mí, adentro de mí, que yo no lo podía explicar. Entonces, yo seguí yendo a la iglesia todos los domingos, y comencé a ir al discipulado con ellas. Por supuesto, Él comenzó a sanar todo en mi vida. La gente siempre dice como, cuando vas a la iglesia te dicen, no tomes, no bailes, no salgas, no te vistas, pero eso fue algo que en mí comenzó a cambiar genuinamente. Exacto. A mí, de verdad, en mi iglesia, o sea, muchas veces me tildaron por cosas, pero yo no necesité que alguien me dijera, yo rumbeaba muchísimo, yo rumbeaba viernes y sábado de todos los fines de semana, porque era como un lugar en donde yo era feliz. Uh-huh. Y, claro, y por supuesto seguía rumbeando todos los fines de semana, porque no es algo donde genuinamente eres feliz, sino que tienes un momento de pasarla chévere, pero tu corazón sigue vacío. Exacto. Entonces, yo empecé a sentir que no necesitaba ir a rumbear. Entonces, empecé a rumbear menos hasta que ya no rumbeé más. Y no porque sea malo necesariamente. Por supuesto, no es un lugar donde, digamos, tú te encuentras con el Señor. Sin embargo, el Señor es tan Dios que quizás tú en una rumba, Él te habla y tú te conviertes, ¿sabes? O sea, tantas cosas. Pero yo decidí dejar de ir a rumbear. Yo decidí dejar de tener un poco de novios. O sea, decidí estar sola porque ya Él era mi compañía. Yo aprendí a buscar en Él todo lo que necesitaba. Si yo me sentía sola, yo oraba y buscaba a mis hermanas y comencé como a cambiar esas mentiras que habían en mi corazón que me ataban a viejas costumbres porque no lo tenía Él. Pero comencé a amarme yo también más, comencé a no sentirme sola, me permití conocerme,
me permití entender que sí quería tener una familia, que sí quería un esposo, que sí creía y que eso sí era real, porque era algo que Dios tenía para mí. Porque yo siempre dije, yo, como mi mamá y mi papá se divorciaron y fue muy difícil, yo siempre dije, yo no voy a tener familia. Esto no es para mí, un hombre no va a venir a fastidiarme mi vida, ellos no sirven para nada, voy a tener hijos porque bueno, pero me voy a hacer una inseminación artificial, siempre lo dije. Yo, inseminación artificial, voy a ser muy exitosa, voy a tener plata para yo tener todo lo que yo quiera y lo que yo necesite por mí misma. Y el Señor, eso fue un trabajo duro, muy duro, que a veces me lo recuerda y sigue haciendo en mí, porque quiere como salir esa vieja naturaleza de yo puedo. Empecé a dejarme cuidar por el Señor. Por supuesto no sabía cómo hacerlo, porque en medio del divorcio y de todos los desastres que pasaron en nuestra casa, yo no tenía a alguien que me hiciera sentir cuidada realmente y no sabía cómo dejarme cuidar. Yo siempre fui como, yo no necesito nada de nadie y era egoísta y me llevaba las cosas por delante porque es como lo que yo quiero hacer y ya. Y empecé a mejorar mis relaciones personales con otras personas, comencé a ver los hombres de una manera diferente, me casé, y me casé rápido, o sea, no, fue como que me casé rápido porque yo sí, a mí sí me gustaban los hombres, yo sí amaba a los hombres, bueno, yo antes de conocer al Señor Y que decía, demasiado, Pecha, demasiado. Que sí me gustaban los hombres y yo. yo decía, le decía a mi mejor amiga, Ay, si otro hombre me vuelve a lastimar y no sé qué, yo me quedo contigo porque tú eres la mujer perfecta para mí. Y ella me decía, tú también eres la mujer perfecta para mí. Incluso el Señor fue tan bueno que me libró de eso, que nosotros dijimos, bueno, pero vamos a besarnos y aprendemos a besar juntos. O sea, cosas. Y esa es su mejor amiga hasta el día de hoy. Y es mi mejor amiga que yo amo con todo mi corazón. Pero claro, ese amor lo tergiversábamos entre la herida que teníamos hacia los hombres, lo tergiversábamos y dijimos, nosotras dos contra el mundo. Somos lesbianas. Pero no, porque entendí que me gustaban mucho los hombres, entendí que sí quería estar acompañada, que sí quería dejarme cuidar, y fue muy bonito entrar en los cambios del Señor en mi vida, porque ya era como, ya va, no necesito tomar para sentirme cool. Me meto en oración con el Señor y la paz, la llenura, la seguridad que Él me daba era como, esto es lo que yo necesito, ya estoy en mi lugar, ya lo encontré y ahí me quedé buscando de servir, buscando de hacer y buscando de agradar al Señor, porque mi corazón era como, se llenaba más. Cada vez que conocí al Señor, estando en su presencia, en la intimidad, comencé a leer la Biblia, a conocerlo. El primer libro que leí fue Apocalipsis y dije, yo me tengo que quedar aquí porque yo no voy a estar viendo ese poco de plaga, yo me voy con el rapto. Y así muchas cosas, pero de verdad mi vida cambió así completa cuando conocí al Señor. Sí. Yo lo primero que encontré en el Señor fue un padre. Yo me abracé a Dios como un padre. Necesitaba un padre. Porque aunque mi papá hubo muchas cosas que ciertamente Él no supo darme o darnos porque no lo recibió. Y después que mi papá y mi mamá se separan, pues ciertamente mi corazón fue totalmente quebrado en dos. A mí me dolió demasiado el divorcio de mi papá y mi mamá, muchísimo. Y yo tenía 17 años, era la mayor, y me tocó como que secarme las lágrimas y abrazar a mis hermanas, porque siempre... Sí, el hermano mayor siempre se lleva todos los totazos. Sí, me tocó, sí, a mí siempre me ha tocado literalmente abrir brecha, ir delante de la batalla y ellas vienen detrás de mí. Y eso para mí, al principio era como molesto, lo veía injusto, pero después que lo fue entendiendo, veo la bendición que hay y me parece que es algo muy rico.
Entonces, bueno, me encontré con un padre, necesitaba un padre y me abracé a él. Y Dios comenzó a cambiar muchísimas cosas en mí, comenzó a sanar mi autoestima, mi forma de verme, de yo verme en el espejo. A mí me costaba mucho verme en el espejo y apreciar mi belleza. Comenzó a cambiar muchísimas cosas en mí. Ciertamente todavía trabajo en el tema de amarme y de ver mi belleza, pero, o sea, de donde Dios me sacó a lo que soy hoy, no se parece. Dios comenzó a quitarme cosas que yo tomé para tener un refugio. Por ejemplo, yo nunca había tomado. Mi mamá siempre y mi papá nos dieron la libertad de salir, de ir a fiesta y hacer muchas cosas, y esa libertad y esa confianza que ellos nos dieron también tenía sus reglas. Entonces para mí nunca fue necesario romper las reglas porque tenía libertad y era como, no voy a poner en una balanza, hacer cosas que rompan en mi mamá esta libertad o esta confianza que ha depositado en mí, porque me cierra las puertas. Entonces la verdad es que nunca fue necesario para mí estar con un hombre u otro, darme los besos en una discoteca, caerme a curda. No, o sea, para mí eso no era importante. Y yo disfruté muchísimo así. Y para mucha gente era impresionante ver cómo nosotros nos cuidábamos tanto, pero también estábamos en la calle, ¿sabes? No bailábamos pegados y eso era comiquísimo porque nosotros teníamos un grupo de amigos. Yo tenía como 15 años, 16, y ya nosotros íbamos a fiestas. Entonces nosotros nos decían las roperos. Vamos a llamar a las roperos por teléfono y le decimos, vamos para abajo, ahora vamos para arriba, porque es que nosotros no éramos mujer de estar pegada en una pared y nos pegaban ahí. No, o sea, no éramos mujer que nos estaban perreando, no. O sea, vivimos de verdad nuestra libertad de una forma lo más saludable posible. Pero cuando mi papá y mi mamá se separan, mi papá era un hombre que le gustaba tomar mucho, y una forma de acercar a mi papá a los 18 años fue comenzar a tomar. Ahí fue que yo comencé a tomar. Y como me decían Cheita, yo estaba súper feliz por eso. Entonces decía como que esta es una forma de estar abrazada a mi papá, de conectarme a mi papá. Comencé a tomar y de verdad aprendí a tomar y tomaba como un macho. O sea, yo podía sentarme y estar a la altura de un varón. Mame 2 botellas, lo que sea. Entonces, claro, llego al Señor y rumbeaba muchísimo también. Nosotros teníamos un grupo de primas y salíamos mucho, pero como les digo, siempre fue lo más sano posible y fue muy bueno porque tuve la oportunidad de decir esto sí, esto no. Yo estuve en grupos donde fumaban, nunca fumé, o sea, tenía una convicción de lo que quería y de lo que no quería a pesar de. Y no es que estoy dando un permiso, pero la verdad es que para mí funcionó el hecho de que mi mamá me dijera, tienes la libertad, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y si tú escoges lo que está mal, te fregaste, se acabó el permiso. Y yo decía, no, yo escojo lo que está bien. Cuando llegó al Señor, obviamente el Señor, tú llegas a la iglesia y te dicen, esto está mal, esto está bien, taca, 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 y comienza ese proceso de cómo dejo esto por amor a ti, cómo dejo esto por amor a ti, porque la verdad es que yo dije, yo más nunca me voy, o sea, más nunca me voy de aquí. Y además que llegué yo, conocí al Señor a la semana. Kaylee ya veía cambios en mí a la semana. Y Kaylee me dijo, quiero eso que tú tienes. Y yo, véngase, la llevé para la iglesia, conocí al Señor. Y Carolina también, pero a ella le costó un poquito más. Sin embargo, claro, siento que... dándose unos besos ahí con el novio, sí. Bella. La hizo dudar. Siento que, bueno, el Señor me usó como primogénita para abrir eso. Entonces, bueno, yo lo llevaba al Señor, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustaban y que era parte de mi vida, exacto, de la identidad que había creado. Y el Señor fue demasiado caballero. Por eso, para mí es tan importante tu relación personal con el Señor, porque la verdad es que el Espíritu Santo, cuando habita en ti y te sella, Él comienza a hacer un trabajo en ti. Ciertamente siempre necesitamos personas que nos guíen, que nos acompañen, las predicas que confirman cosas que ya el Señor ha dicho en tu intimidad, pero lo más importante o la base de conocer al Señor o de tener algo con el Señor es tu relación personal con Él. Tus momentos de intimidad, ahí es donde el Señor te dice esto sí, esto no, y lo hace bonito, y aunque te duele, Él está ahí para sobarte. Entonces yo empecé a llevarlo al Señor
lo llevó a mi discipulador y él me decía, ve a Cristo, ve a Cristo. Yo te puedo decir, Karen, que esto está bien, esto está mal, pero solamente Cristo lo puede sacar. Y así fue. Recuerdo que le dije, Señor, no puedo dejar la bebida. O sea, ayúdame, no puedo dejar la bebida. Entonces fui a un compartir donde mi familia, donde estaba mi papá, y como era la forma de conectarme con él y de sentir que él se sentía orgulloso por algo, o sea, mi papá se sentía orgulloso porque yo me caía curda. Entonces para mí era como, wow, mi papá, esto para mi papá es un orgullo. Oye, no había visto eso sino acá. Qué bueno. Lo acabo de ver. Yo me tomo una cerveza, ¡guas! Y me sabe mal, y yo me dio rabia claro. El primer trago, y yo me tomo otro trago, porque yo me la iba a tomar a juro, pues era parte de mi identidad en ese momento, y el Espíritu Santo me recordó, ¿recuerdas esta oración que hiciste? Y que bella, tú estabas orando hace 3 días. Pero fue fácil. O sea, fue fácil porque la bebida me supo mal. De verdad me supo mal. Entonces, claro, fue un proceso de desintoxicación. El Señor lo quitó por mucho tiempo en mi vida. Y después de mucha madurez, ahora puedo decir, bueno, yo me tomo una cervecita, 2 cervecitas, un compartir. Si realmente quiero, no es algo que necesito, no es algo que me hace dependiente. Y ese fue mi proceso con el Señor. No quiere decir que es el proceso para todo el mundo. Cada quien tiene una historia con Dios. Pero lo importante de tener una relación personal con el Señor es que el Señor te guía, que sí y que no, porque lo que me funcionó a mí no te va a funcionar a ti, ni a ti, ni a ti. O sea, el Señor tiene una historia para cada persona. Hay gente que el Señor le quita eso y más nunca puedes tomar, pero ni un vino, porque te hace mal. Y así el Señor fue limpiando muchas cosas, fue llenándome de amor, hablándome de identidad, fue haciendo muchísimas cosas en mi vida bellísimas. Y nada, yo dije, yo no me voy de aquí, o sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento abrazó mi corazón increíblemente. Dios se convirtió en mi lugar seguro. Ha sido un proceso de entender que Él es el que tiene el poder para darme y quitarme la vida, pero ya ese miedo que me abrazaba, no me abrazó más, o sea, literalmente el Señor me arrancó de las manos del enemigo y me dijo, ya no es tu prisionera, ahora es mía. Y ha traído muchísima libertad en mi vida de muchísimas formas, muchachas. Por eso yo al principio decía, mi gente, que el Señor abrió una cárcel, o sea, Él abrió la cárcel y me dijo, tienes la puerta abierta. Y para mí fue un proceso asomarme, voy saliendo, saco un pie, yo creo que ya salí. A veces volteo para decir, me vuelvo a meter, a veces, porque uno quiere volver de donde Dios te sacó, a veces uno quiere regresarse. Pero o sea, Dios me hizo totalmente libre en muchísimas cosas. Sigue cambiando cosas en mi vida hoy, por supuesto, porque nada es así. Uh-huh. Todo es un proceso y yo siento que el Señor es un caballero tan respetuoso que Él sabe cuándo y cómo y en qué momento estás preparada o tu corazón tiene la capacidad para pedirte. Es el momento de salir de esto. Es el momento de sanar esto. Exacto. Sí, yo también sigo luchando con cosas. Por ejemplo, desde el año pasado comencé a luchar y a sanar cosas que pasaron en mi niñez que fueron muy profundas, uh-huh, que me hacían reaccionar de maneras que yo le decía al Señor, ¿por qué yo reacciono así? Porque esta es mi respuesta automática. Exacto, no me gusta. Automática. Y bueno, el Señor fue ahorita, que es un tiempo en el que yo puedo tener la madurez para afrontar todo ese dolor. Estoy en eso y el Señor sigue sanando. Todo el tiempo me habla de que voy a ser una buena mamá, porque también tenía miedo a ser mamá, sí, y todavía a veces me siento como, no, mira este mundo no como está, no, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien. Entonces el Señor creo que siempre va a ir sanando cosas, sí, y formando cosas, hasta que Cristo venga, cosas, porque soy humana, uh-huh, y hay muchas cosas que voy a hacer que no están bien y que el Señor me va a decir, epa, esto no, vamos a volver para allá. Pero he ahí lo importante de tener al Señor en mi vida. O sea, para mí Dios hoy es todo lo que yo necesito. Para mí hoy Dios es mi papá, es mi mamá, es mi amigo, es mi confidente, es mi cordón de 3 doblez, porque sé que el matrimonio que hoy tengo es porque a Dios le ha placido que fuera así. Y todo lo que yo no soporto de Aarón,
se lo digo al Señor y el Señor me ayuda a tener amor y misericordia por él, me ayuda a aceptarlo. El Señor me ha ayudado a poder tener relaciones genuinas con otras personas, con otras mujeres. El Señor me ha ayudado a sanar, me sigue ayudando a sanar. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fuerza. Cuando yo no tengo fuerzas para salir, para decir, para hacer, le digo, Señor, no puedo. Cuando yo no sé cómo hacer algo, Él es mi maestro. Yo le digo, ¿cómo hago para, no sé, no odiar a alguien? Y el Señor me muestra cómo no odiar. No, o sea, el Señor para mí es todo. Él es el que llena mi corazón todos los días y literal, cuando yo no tengo un momento, así sean 10 minutos en mi día con Él, me siento incómoda, me hace falta. A mí también. El Señor para mí hoy es todo lo que yo necesito para estar bien. Y amo y he estado aprendiendo a aceptar, pero ya amo sus procesos porque Él me corrige. Él también me corrige y es como, ok, este proceso va fuerte, pero vamos a darle. Y después del proceso veo los frutos que crecen en mí, veo la mujer que hoy soy. Y Fabi decía antes de empezar algo de que mi Carolina chiquita estuviera orgullosa de mi Carolina grande, porque mi Carolina chiquita, por muchas cosas que vivió, hubiese sido una mujer totalmente diferente. Yo hubiese sido una mujer, si no hubiese tenido a Cristo, hubiese sido una mujer que seguramente hubiese sido prostituta o hubiese sido una mujer que vende su cuerpo para obtener cosas o que usa su cuerpo y la gracia que el Señor me dio para obtener cosas. Pero hoy he entendido que mi mayor tesoro está en mi identidad en Cristo, que más grande es mi tesoro de lo que yo tengo adentro, de lo que soy, de lo que Dios ha depositado en mí, que mi físico, que me gusta, que he aprendido, todavía lucho con aceptarlo y ciertamente Dios para mí lo es todo. Hoy Dios para mí lo es todo y siento que puedo vivir sin nada. Me gusta la plata. Puedo vivir sin plata, Nos gusta. pero no puedo vivir sin el Señor. El billuyo. Así es. Fabi, para ti. ¿Tengo yo? Ajá. ¿Con qué cosas sigo luchando hoy? ¿Y qué significa tener a Dios en tu vida? En mi vida. Y de una vez cierra que Ajá. si querés Ok, que siga ok. buscando personas hoy. Ajá. Bueno, ¿con qué cosas sigo luchando hoy? Bueno, mi corazón sigue luchando en confiar en Dios. A pesar de que he tenido una relación con el Señor que me ha acompañado a lo largo de mi vida, cada vez es mucho más notorio el proceso de Dios de ayudarme a confiar en Él. Y siento que ha sido el proceso más difícil de toda mi vida porque lo amo muchísimo. Pero aún hay partes de mi corazón en las que me cuesta confiar en su amor hacia mí, que me cuesta confiar en que tiene la capacidad de cuidarme, aun cuando no es como yo quiero que me cuiden. Que me cuesta confiar en que me va a proveer y en que no tengo que hacer todo sola. Y ha sido justamente eso el proceso que hemos estado trabajando en este tiempo. Y ha sido demasiado hermoso verlo trabajar en mi físico. Bello. Verlo trabajar en sanar mi relación con la comida, verlo trabajar en sanar mi relación con los alimentos, con la forma en la que me castigo a través de la alimentación, verlo sanar cosas que efectivamente él nos rompió, pero que para él son sumamente importantes, como cuidar la forma en la que hago ejercicio, velar por mi seguridad, poner en él cosas que siento que no tengo la capacidad de trabajar, como el tema de la moto. ¡Dios! Ese hombre me dio una moto, pero también ha trabajado mi corazón en esa moto como, no, hombre, ha sido su terreno de trabajación. Porque, Sí. o sea, es increíble como este automóvil o esta cosa que este regalo que el Señor me dio, sí, amén, ha tenido que sacar Dios tantas cosas de mi corazón a través de eso. O sea, es una cosa demasiado loca. Y bueno, siento que son cosas que igualito siguen trabajando en temas de confianza, de cuidado y cosas así. Y bueno, que es para mí Dios hoy, siento que efectivamente lo es todo. O sea, yo siento que si el día de mañana puedo irme a cualquier lugar, a la China, donde sea, y es como sé que Dios va a estar ahí. Y para mí en este momento de mi vida donde estoy soltera, es efectivamente mi esposo.
Sí. Es la persona que se encarga de proveerme, es la persona que se encarga de regañarme si estoy saliendo muy tarde, es la persona que se encarga de decirme que tengo que estar pendiente de mi moto. Es la persona que se encarga de proveerme cuando siento que no tengo dinero, que no tengo la capacidad de solventar ciertas cosas. Es la persona que me echa porras para que haga lo que me está mandando a hacer, porque sabe que va a ser bueno para mí. Y efectivamente se ha convertido en mi mejor amigo. Es la persona a la que yo puedo ir y decirle todo lo que pienso, aunque no sea lo correcto, aunque no sean los mejores pensamientos. Y siento que es fantástico porque Dios siempre tiene la forma espectacular de confrontarte, de sentarte en algas, pero también al mismo tiempo de hacerte sentir tan amado, tan especial, tan escogido, tan importante, que es como nunca sientes que puedes compensar una cosa con la otra, y Dios lo hace. Y efectivamente creo que en este punto de mi vida es algo que no cambiaría por nada ni por nadie, porque al final lo único que tenemos es al Señor. No importa dónde vayas, con quién estés, cuánto dinero tengo, si no tienes nada, es como Dios es lo único que va a estar cuando lo pierdas todo o cuando lo ganes todo. Exacto. Y es justamente eso como lo que he estado trabajando ahorita, porque al final, por lo menos en mi caso, a mí también me gusta mucho la plata y el billete. Y siempre le digo a Dios como, ay, quiero más dinero, tal. Quiero más billullo, me encanta. Y el Señor siempre me dice como, aun cuando llegues allá y yo te dé todo lo que quieres, igual seguiré siendo indispensable. ¿Qué tal? Porque incluso estando allá vas a tener que asumir retos más grandes, vas a tener que pagar cuentas más grandes y te prometo que me vas a necesitar. Wow. Y es tan hermoso porque es como, efectivamente sí, te disfruto aquí, donde estoy construyendo, y te voy a disfrutar allá cuando esté loca viendo cómo voy a pagar las cuentas también. Pero ¿por qué loca? Bueno, no, tal vez las pagué rápido, pero igual es como eso. Una vez el Señor me hizo entender algo que estaba pasando como por un proceso muy personal. Y una de las cosas que yo le decía a Dios era como, no quiero repetir la historia de mis antepasados, no quiero repetir la historia de mi familia y muchas cosas así. Y literalmente Dios solamente me dijo algo que siento que marcó mi vida para siempre y me decía, yo he sido el Dios de tu juventud, he sido el Dios de tu adultez y seré el Dios de tu vejez. ¡Qué bello! Y es para mí como, qué bello saber que te voy a tener de aquí hasta que me toque irme contigo. Que me vaya contigo y te voy a seguir teniendo y te voy a un poder regalo. tocar, voy a poder verte por fin. Sí, total. Yo creo que Dios sigue trabajando en mí, también el tema de la confianza, pero la confianza en la seguridad, en el cuidado. Porque no me dejaba cuidar, me daba rabia que me cuidaran. Y también creo que venía porque siento que nadie me puede cuidar mejor que yo misma. Sí, total. Y desde allí también sentía que solamente yo podía cuidar a mis hermanas, podía cuidar a las personas que son importantes para mí. Y eso me llevaba a, aunque amo al Señor y siento que es mi todo, inconscientemente o contradictoriamente, a ponerle como hasta aquí llegaste porque yo me cuido mejor, porque yo cuido mejor a mi gente y así. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso muy profundo. Tengo años, desde que creo que la maternidad ha sido un plus para el tema del cuidado. Dios ha usado muchísimo esta etapa de ser mamá para mostrarme que todavía estoy débil en esta área. Y ha sido increíble todo lo que Dios me ha ayudado a ser libre, me ha quitado cargas que yo misma me había montado, que quizás mi mamá y mi papá de forma inconsciente habían colocado en mis hombros, que en este caso eran mis hermanas. Y, he dejado que Dios me cuide, entendiendo de que Él está a cargo de mi seguridad. También muy abrazada con el tema de la muerte, que es que ese tema de verdad me lo lanzaron ahí, y ha sido abrumador. Todavía sigo siendo libre de eso. Entonces yo quería controlar cuándo me voy a morir y cuándo no me voy a morir y cuándo se va a morir mis hijas, mis hermanas, mi esposo, todo el mundo. Y entiendo que el Señor es el único que sabe, que puede y que tiene la potestad. Y otra cosa que sigo trabajando es el tema de la imagen, porque yo usé la forma de vestirme, de arreglarme, que de verdad siento que es un talento que Dios me dio, que soy muy buena para esta área, el tema de la imagen, la moda, cómo verme bien y cómo impulsar a otros a verse bien. Me encanta que la gente resplandezca su belleza, me encanta que la gente explote su potencial, me encanta inspirar a otros a darse cuenta que todos tenemos nuestra área hermosa y que podemos
conseguirnos. Eso me encanta. Para no usarlo como una fachada, sino que simplemente es parte del diseño que Dios me ha dado y cómo lo vivo para sumar, ¿sabes? Y no para ocultar cosas que quiero ocultar, sino que simplemente decidir, hoy me veo así, hoy me veo así, hoy no quiero verme sino relajada, que nunca pasa, pero para no, o sea, no para tapar, sino para vivir su diseño. Porque yo creo que el enemigo me encerró en esa jaulita donde me había encerrado, literalmente para voltear o robarme el diseño y todo lo que Dios tenía para mí. Porque ahorita hablándolo y en muchas oportunidades que lo he hablado, todo lo que se había vuelto una debilidad realmente era algo que Dios me había dado, era todo lo contrario, era una fortaleza que Dios había depositado en mí, parte de su diseño para mi vida, y Él siempre lo usa lo voltea para dañarlo y para sacarte. ¿Qué es Dios para ti hoy? ¿Qué es Dios para mí hoy? Bueno, yo siento que Dios es mi aliado, es mi mejor amigo. Yo siento que mi relación con Dios es tan espectacular que yo puedo ser totalmente transparente con el Señor. O sea, yo puedo decirle al Señor lo bueno y lo malo. Voy a Dios muchísimo para decir, Señor, me dijeron esto, muéstrame qué tanta porquería hay ahí adentro todavía. O sea, me encanta muchísimo autoconocerme con el Señor. Sí, yo siento que Dios es mi terapeuta más top. Me gusta muchísimo el tema de conocerme, de ver adentro, de ver qué está mal, por qué hice esto y por qué se me movió esto. Dios es todo esto para mí. Siento que es mi todo. Literalmente es mi todo. No me veo tampoco sin el Señor. Para nada. También me encanta el dinero. Me encanta. Los billuchos, y puedo ser totalmente transparente y decirle, Señor, yo quiero esto, pero decido vivir tu diseño, ¿sabes? Decido vivir tu historia porque sé que tu historia es perfecta. Sin embargo, quiero que sepas lo que a mí me gusta. Siento que Dios es la historia más hermosa que puedo tener en mi vida. Y estoy agradecida de que Él haya tenido una historia para mí y estoy agradecida de que me haya amado primero, de que me haya encontrado y de poder abrazarme. Señor, abrazo esta historia que tienes para mí que es espectacular. Aun cuando paso por valles de dolor, sé que tú estás allí llevándome de la mano. Siento que es mi papá. Wow, yo siento que Dios es todo, o sea, porque es que entre Él y yo no hay secretos. O sea, Dios conoce lo más feo y lo más bonito. Y es demasiado rico poder ser totalmente transparente con Él en todos los sentidos, aun cuando fallo y cuando hago cosas graves, poder ser totalmente transparente con Él. Y siento que Dios es tan único, porque a veces hay cosas que Dios me dice en oración que para mucha gente sería como, ¿qué? No, Dios no diría eso, pero Dios lo dice, cham. Dios es demasiado cool y demasiado distinto a como quizás se percibe o se vende. O sea, Dios es increíble. Y adentrarte a conocer el corazón del Señor, a que el Señor, a poder descubrir los misterios en Él, las diferentes cosas que Dios puede decirte, aportarte, sumarte, es lo más rico. O sea, Dios es mi todo. Y lo más rico es que Dios está hoy, sigue estando habilitado, sigue estando hoy para todo aquel que quiera venir a Él, para todo aquel que quiera abrazarse a Él y para todo aquel que quiera darse la oportunidad de conocer el Dios, su diseño, su relación, su forma con Él. Creo que siempre va a estar ahí para todo aquel que quiera. Sí, por eso quisimos hacer este podcast, por eso les abrimos nuestro corazón. Es un espacio, por supuesto, corto para todo lo que pudiéramos haber dicho, sí, pero quiero que sepas que si te sientes perdido o perdida hoy, hay lugar para ti. Sí. Dios sigue buscando personas hoy, mañana, siempre Él va a tener y te va a dar la oportunidad de que le aceptes. Si ya le aceptaste, pero te apartaste por X o Y razón, siempre hay espacio para que vuelvas a Él. No hay manera correcta de hacerlo. O sea, para el Señor nos ve con tanta misericordia y con tanto amor, que como tú te acerques a Él, Él te va a aceptar. Si te acercas con groserías, Él te va a aceptar y te va a limpiar. Si te acercas con fornicación, Él te va a aceptar, te va a limpiar. Si te acercas con, no sé, con pornografía, Él te va a aceptar y te va a limpiar. Hay lugar
en el Señor para ti, en todos los espacios que te desenvuelvas, en toda tu vida hay lugar de Dios para ti. Este podcast es para abrirte nuestro corazón, decirte y mostrarte a nuestro increíble, bello y grandioso Señor e invitarte a que puedas acercarte a Él. Tienes nuestras redes sociales para que nos escribas. No sé cómo hacerlo, soy demasiado pecadora, me siento indigna, pero Dios te hace digna. Lo que sea que sientas, nos puedes escribir, vamos a tratar de estar pendiente para responderte y para que llegues a los brazos de la mejor persona. Te prometo que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Sí. Conocer al No Señor te arrepentirás. y vivir la historia que Él tiene para ti. Y que es muy loco porque a veces sentimos como al final del día, siento que todos venimos como con una historia dolorosa, ¿no? Sí. Y sentimos que nadie nos ha escogido. Pero si te pones a pensar y miras detalladamente, Dios ha buscado siempre la forma de acercarse a ti. Sí. Siempre hay personas, historias, incluso este podcast te pudo haber llegado porque alguien te lo envió o porque te salió en redes sociales o por lo que sea. Y esto es una forma de Dios decirte que está tratando de encontrarte. Así que déjate encontrar. ¡Sí! ¡Qué bello! Gracias por acompañarnos en este podcast de Mujeres Reales. Esperamos que te haya gustado mucho. Si te gustó y tocó tu corazón, compártelo a alguien. Y si no te gustó, Bella, también lo puedes compartir. Sí, porque seguro no me puedes compartir, Bella. No le quites la oportunidad a otro de ser bendecido. Nos vemos el próximo sábado. Les amamos a las 6 de la tarde. Chao.